por lo menos el capítulo 20. Pero nosotros vamos a concentrarnos desde el versículo 24 al 31. No los vamos a leer todos, pero usted me va a seguir, ahí sí me va a seguir en una lectura silenciosa, Juan 20, en esta historia donde el Señor resucitado, que ya se le apareció a María Magdalena, que ya se le apareció a sus discípulos, se le aparece a Tomás, y hay una historia a partir del versículo 24 que nos narra la realidad que vivió Tomás como discípulo del Señor ante la resurrección de Jesucristo. Yo le había dicho, le había comentado algunos domingos atrás que estoy preparando, bueno, ya lo hice, una serie de mensajes sobre el señorío de Jesús. Porque con mucha arbitrariedad, muchas veces, quizás hasta ligereza, nos referimos al Señor como Señor, nos referimos a Cristo como Señor, Señor mío, pero no entendemos en la práctica cómo es realmente eso de Señor mío, cómo es el señorío de Cristo. Hoy vamos a ver a Tomás y esta historia para caminar en función de este tema del señorío de Cristo. ¿Qué significa que Jesús sea Señor? Y aun cuando ese no es el tema central, hoy vamos a dar esos primeros pasos en este tema este mensaje de hoy que se titula El camino hacia la confesión. La semana pasada hablábamos de un tema que era de la culpa a la confesión. Hablábamos acerca de cómo siendo culpables confesamos nuestros pecados y nos acercamos a la comunión con el Señor y por supuesto con nuestros hermanos. Eso es una realidad. Pero hoy no vamos a hablar de la confesión de nuestros pecados, vamos a hablar de la confesión del señorío de Cristo. Cómo transitar, cómo caminar hacia la confesión absoluta del señorío de Cristo. Pero hay unos etapas que tenemos que ir, o quizás unos escalones, no porque debamos subir más alto que otros, sino porque debemos transitar para entender, pero no solamente que se quede aquí en el conocimiento. No es solamente entender aquí, es entender en la práctica cómo vivir el señorío de Cristo. Nos encontramos frente a uno de los discípulos que vieron a Jesús antes de morir, lo vieron en su tiempo donde estaba en su pleno apogeo, en su ministerio de vida aquí en la tierra, alimentando a los pobres, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos de demonios, en fin, vieron ese transitar del Señor allí cumpliendo la obra por la cual Dios le había llamado. Estamos viendo a un hombre que se sentó a escuchar cuando Jesús dijo, voy a resucitar. Estamos viendo a ese hombre. Estamos viendo un hombre que escuchó al Señor decir, yo voy a morir, pero he aquí vengo de nuevo. Él está allí, tal como los demás discípulos, escuchando las mismas palabras. Y por eso no solo basta escuchar, aunque ese es el comienzo, ese es el inicio. El pasaje en Juan, que es un evangelio sumamente teológico, porque estudia todo acerca de Dios, de Cristo y de su Espíritu Santo, y nos muestra la naturaleza de la perfecta Trinidad y la armonía de la Trinidad con nosotros como creyentes, porque ya nos adelanta en Juan 1:12 que los creyentes que son hijos de Dios son solo aquellos que le han aceptado, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Entonces, no
todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que creen que Jesús es hijo de Dios. No basta con creer que Jesús es un maestro. Y lo vemos en la narración de Juan 3, cuando viene Nicodemo y le dice al Señor: Señor, sabemos que has venido como maestro, pero eso no es suficiente. Y Jesús se lo dice: no es suficiente, Nicodemo, en otras palabras, es necesario nacer de nuevo. Así que el Evangelio de Juan viene transitándonos, descubriéndonos acerca de lo que nosotros en la teología sistemática conocemos como la cristología, es decir, el estudio acerca de la persona de Cristo. Este capítulo en Juan 20 representa, de ese aspecto teológico, representa la aceptación de los discípulos del Señor, de los hijos de Dios, la aceptación por fe de un Cristo resucitado. Porque, amados hermanos, la realidad de la muerte de Cristo es que la muerte de Cristo y el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios nos limpia y nos lava de todo nuestro pecado. Y en la resurrección tenemos la garantía de la vida eterna, por lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios habla precisamente acerca de la resurrección. Si no creemos que Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra predicación. En vano creemos, porque no tenemos vida eterna. Aceptar a Cristo es que su naturaleza no es solamente ser maestro, que su naturaleza no es solamente ser hijo de Dios, que su naturaleza es ser Salvador, pero también Señor de nuestra vida. Y eso nos lleva a ver que en este relato Tomás personifica a muchas personas y a muchos creyentes de hoy. Tomás personifica el empirismo. ¿Sabe lo que es el empirismo? El empirismo es una corriente filosófica que acepta el conocimiento solo a través de los sentidos. Necesito ver, tocar, oler, saborear, escuchar para creer. Eso representa a Tomás, el empirismo, que está muy alejado de la fe. Eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana a transitar para salir del empirismo, que no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que para creer en Cristo debo despojarme del empirismo, pero hay una realidad. Yo tengo contacto con los milagros del Señor, ¿ves? Y el contacto es visual, el contacto es auditivo, el contacto viene precisamente cuando toco, así que hay una realidad allí, pero no puede ser la fuente del creer solamente porque necesito tocar, pero eso representa a Tomás. Y usted se puede ubicar allí en el capítulo 20 de Juan, cuando ya habiéndosele aparecido a María Magdalena, y usted se da cuenta en Marcos 16 que él se le apareció a María Magdalena y María Magdalena fue a los discípulos y los discípulos no le creyeron. Marcos 16. Y los discípulos luego vinieron a otros discípulos y esos discípulos tampoco le creyeron. Pero la incredulidad de Tomás era diferente, no era una incredulidad de no te creo, eso es imposible que suceda, no, esa no era la incredulidad de Tomás. La incredulidad de Tomás se basa a partir de el versículo 25, cuando él mismo decide los parámetros de su fe, una fe que necesitaba los sentidos humanos. Una fe que necesitaba saciarse cuando dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere, ¿ves? Necesitaba que sus ojos fueran testigos. Y sigue diciendo, y metiere mi dedo, necesitaba que su tacto fuera testigo.
Sí, él estaba dispuesto a creer, pero necesitaba evidencias empíricas. No podía tener evidencias científicas. No podía tener el acta de defunción o un forense que hubiese dictaminado la muerte y tras un estudio patológico pudiese, a través de unas muestras ¿cómo se llama? En la cueva donde estaba el cuerpo de Jesús, pudiese dictaminar científicamente que sí era él a través del ADN. Eso es evidencia científica, ¿ves? La ciencia lo respalda. No lo tenía. Pero él necesitaba que todos sus sentidos, porque no solamente era que viera la señal de los clavos y metiera el dedo en los clavos, en el lugar de los clavos, sino que también su mano debía entrar en el costado donde le fue perforada por la lanza, cuando aquel soldado finalmente, para asegurarse que muriera, incrustó la lanza en el costado de Jesús, allá montado ya en la cruz del Calvario. Tomás necesitaba evidencia empírica para creer. Sí estaba dispuesto a creer. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero necesitaba evidencia, que sus ojos pudieran ver, que sus manos pudieran palpar. Así que ese primer nivel que nosotros debemos superar es un obstáculo que significa lo sobrenatural. Nosotros no nos va muy bien con lo sobrenatural. O somos demasiado escépticos o somos demasiado sobrenaturalistas. Cuando no entendemos las cosas como suceden y nos pasa con frecuencia, no queremos asumir las responsabilidades de nuestras acciones, nos pasa con frecuencia, entonces algo sobrenatural debe explicarlo. Ese es el diablo. Pero ¿cómo va a ser el diablo si fue usted el que se metió en ese lío? ¿Ves? O sea, lo sobrenatural es como un escape muchas veces, por eso le decía que no sabemos manejarlo. Lo sobrenatural es un escape para decir, no lo entiendo, por lo tanto es culpa del diablo. Porque no puede ser que esas cosas me sucedan a mí, que yo soy tan bueno. Pero lo sobrenatural también nos hace de pronto decir, no, en el tiempo de Dios Él verá. Y nos quedamos quietos. Y esas son verdades que utilizamos a nuestra conveniencia. El primer obstáculo que nosotros tenemos que quitar es que no sabemos equilibrar lo sobrenatural. Y queremos, por un lado, necesitamos evidencias empíricas o científicas, o por otro lado, sobreestimulamos lo sobrenatural. Lo colocamos más allá, lo desproporcionamos de nuestra vida, culpando a quien no debemos culpar. Trayendo a nosotros cosas que no vienen de Dios, pero como son a nuestro beneficio, decimos, Dios la mandó. Ya va, hay que tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro. El Señor está delante de Tomás escuchando, no está presente, pero Él está escuchando, que Tomás condiciona, si no viere, si no metiere mi dedo, si no metiere mi mano, no creeré. Está abierta la posibilidad para creer hasta que yo haga eso. Y hoy el empirismo es una tiranía para nosotros. ¿Nos ha pasado? ¿No les ha pasado que están hablando con alguien y no te creo? Si yo no lo veo, no lo creo. Nos ha pasado porque es nuestra naturaleza. La realidad de nuestra vida la palpamos por nuestros sentidos. Eso es lo que conecta nuestro cuerpo con nuestro ambiente que nos rodea. Sabemos que estamos acá porque vemos. Usted sabe que está llegando a la casa y va a almorzar porque huele la comida rica que están haciendo. ¿Se da cuenta? Nuestros sentidos nos conectan, pero a veces eso nos hace daño.
porque le quitamos la gloria a Dios de lo que es capaz de hacer, aún por encima del filtro de mis sentidos. No hemos podido equilibrar el realismo versus la esperanza. Y a veces pretendemos ser pragmáticos. Y el pragmatismo tiene un peligro que puede eliminar todo síntoma de esperanza. Pero por otro lado, a veces tenemos tanta esperanza que convertimos las esperanzas en ilusiones. Porque son esperanzas ambiguas, materialistas, y siempre estoy esperando hacia adelante y hacia adelante a un Dios o a un Cristo que me va a dar esto, que me va a dar aquello, y eso no se da, y sigo entonces argumentando, no, en el tiempo de Dios es perfecto, y no obro para conseguir y para hacer aquello que me fue dado por el Señor. ¿Ves? Entonces, la realidad de todo esto es que no hay un equilibrio entre el realismo versus la esperanza. Así que Tomás necesitaba la herida del Señor como evidencia de que Él había resucitado. Estaba plenamente convencido que murió porque lo vio, porque estuvo allí, no sé hasta qué momento, o porque se lo dijeron y el Señor desapareció. Pero no estaba en sus cabales para comprender la realidad de esperar al Cristo resucitado. Así que él coloca como el creyente, como algunos de los creyentes de hoy, su fe basada en resultados. Él coloca, tal como nos pasa a veces, un intelectualismo estéril acerca de cómo se dan las cosas, cómo quieren quedarse. Tomás coloca el aislamiento de la comunidad que había comenzado a ver al Señor y a predicar acerca de cómo el Señor había resucitado, y él se aísla, no se comunica con su comunidad, sino que se aísla. Yo no voy a creer a pesar del testimonio de mis hermanos, porque eran sus hermanos de causa en ese momento. Estuvieron con el Señor, caminaron con el Señor 3 largos años. Eran sus hermanos, pero ni siquiera era capaz de creer a la palabra de sus hermanos, así que se aísla. Por el contrario, para superar ese obstáculo que nos coloca ese empirismo, entonces el creyente de hoy debe demostrar cierto grado de madurez. Una madurez donde ya dejó la leche espiritual no adulterada y ahora está comiendo vianda. Una madurez que, según el apóstol Pedro, le hace, y Pablo también hace lo suyo con los hermanos en Corintios, le hace un reclamo a los hermanos. Debiendo ser ya maestros, no puedo hablarle como hermanos espirituales, porque son niños, son creyentes, pero son niños, son infantes, apenas están tomando la leche espiritual no adulterada. Para salir del empirismo, que es el primer obstáculo, camino a la confesión del señorío de Cristo, yo necesito creer en lo invisible. Yo necesito tener certeza en lo invisible, porque así lo elijo sin necesidad de evidencias empíricas. ¿O qué cree usted, cómo define el apóstol en a los hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que creer en el señorío de Cristo es precisamente creer en fe de su resurrección, de su vida, aunque yo no haya metido mi dedo ni mi mano en su costado. Eso significa el primer paso, entender lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no
por vista. La vista humana es engañosa. La vista humana nos confunde. Nuestra vista elige hasta donde puede y alcanza la visión externa de una vida que se consagra o no al Señor. Con sus ojos usted no puede medir el pensamiento de una persona. Y esos pensamientos malignos son igual de enfermizos y pecaminosos que lo que significa llevarlos a cabo. Pero somos jueces al convertirnos en señalar lo que vemos exteriormente de las personas y no de lo que por dentro sienten o piensan. Cuando el Señor llama a Samuel para que vaya a elegir el próximo rey, Samuel elige el rey con sus ojos. Y teniendo todos los hijos de Isaí en fila, no dudó en decir para sí cuando se puso enfrente del primero. Mire, Samuel es la característica del hombre. Samuel ahí representó al hombre. Usted, yo sé que es así porque usted es esposa o mamá. Usted va con su esposo a la tienda, él va a comprar un pantalón, llegó el primer pantalón que agarró, ese es. Ese es. No tenemos complicaciones. Si mi mente dice que era azul y está ya 34, como yo, o sea, yo meto 34. Bueno, hace años atrás, ¿no? Pero si es mi talla y es el color que llevo y es el primero que agarré, ese es el que me llevo. Las mujeres evalúan. En la primera tienda agarraron el primer pantalón, lo sacaron, vieron, ¿verdad? Vieron todas las costuras que tiene, ¿verdad? El talón, la hebilla, si el botón es el que les gusta. Pocas veces yo, cuando antes iba a comprar pantalones, me fijaba si el botón era de qué color o de qué nada. Pero la mujer ve el cierre, el botón de talla. El hombre no. Samuel es la característica de todos los hombres. Eran más los hijos de Isaí, pero cuando miró el primero, quedó cautivado con el tamaño, con lo que según él era el futuro rey de Israel, porque él ya tenía un patrón. Su patrón era Saúl. Nosotros tenemos un patrón que de allí nace lo empírico para poder tener fe según esto que aprendí. Pero el creyente maduro aprende a que anda por gracia en fe, no por vista. El creyente maduro aprende a que su vida es una vida de fe, no por vista. Solucionado el primer obstáculo, nos enfrentamos ahora a una gracia que nos redime en nuestra necesidad. Y ese segundo nivel o esa segunda etapa es que necesitamos un encuentro con esa gracia que, ojo, no vemos, no sentimos. La gracia del Señor no se ve con nuestros ojos, pero la gracia del Señor no se siente con los pelitos de la mano, con los vellos, perdón. Y a veces yo necesito espelucarme y que se paren todos los vellos para decir, ay, sí, tuvo el Señor. No, yo no necesito de eso. La gracia del Señor no necesita evidencias empíricas para manifestarse en una persona. Y cada vez que una persona necesite de esa gracia, allí está la gracia. Porque dice el apóstol que la sangre de Cristo continuamente está limpiándonos de toda maldad. Eso es gracia, porque es un favor inmerecido de parte de Dios para nosotros. Tomás está llegando a ese segundo intento, pero necesita evidencias.
Ya le dije que el Señor se le había acercado a María Magdalena, se le había acercado a algunos discípulos y ellos comenzaron a hablar. Y dentro de las personas que escucharon estaba Tomás, y Tomás siguió empujando la realidad hacia adelante. Necesitaba esa evidencia empírica, pero no fue que no se le dijo el Señor resucitó. ¿Eh? A veces nosotros, a pesar de que oigamos, no queremos creer. Como le dije, el obstáculo del empirismo está allí, pero a veces no quiero un encuentro con la gracia. Encontrarme con la gracia es ser determinado en ese proceso por medio del cual el Señor es el que actúa de la manera como Él quiere, sin que mis sentidos afecten el resultado de la gracia. El Señor no necesita que yo experimente con mi cuerpo su realidad y su presencia. El Señor lo que quiere es que yo crea, más nada. El Señor lo que quiere es que yo dé ese paso de fe en creer que Él es mi Señor, además de mi Salvador, porque sí, el Señor es mi Salvador. La gracia se manifiesta en la vida de una persona cuando esa persona, ignorando su circunstancia y lo que ve, es capaz de comprender lo que la gracia de Dios puede hacer en sí misma, en sí mismo. La transformación de una gracia que nos coloca delante del Padre. Al contrario de lo que sucedió con Adán, cuando Adán fue sacado del huerto del Edén, la gracia del Señor nos mete de nuevo. La gracia del Señor nos conecta de nuevo con esa realidad. Pero tenemos que aceptar esa gracia sin necesidad de nuestros sentidos. Por eso es que el apóstol Pablo coloca orden en la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo coloca orden para quienes creemos en que no necesitamos el empirismo, pero tampoco eso nos lleva a sobreexaltar lo sobrenatural. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta por referencia que la iglesia de Corintios tenían sus maravillosos servicios. Mire, el apóstol Pablo habla de los hermanos en Corintios y no solamente les exhorta ni los regaña, también les honra porque ha oído de su generosidad, ha oído de que se reúnen. Y él explica las bondades de los hermanos de la iglesia de Corintios. Pero les llama la atención diciendo, hay desorden allí, porque todos están hablando en lengua y nadie se edifica porque no se entienden las lenguas. Todos quieren profetizar y se dicen cualquier barbaridad, pero nadie está siendo edificado porque allí hay confusión. El apóstol Pablo está colocando orden. Porque en eso sobrenatural queremos a veces pretender que la sobrenaturalidad de Dios, que está en la gracia de Él, es tan desbordante que yo no tengo control de mí mismo y las cosas que yo digo, que hago, que pienso. Precisamente lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestra madurez es saber elegir. Así como Tomás eligió por el empirismo, tú y yo podemos elegir por la fe. Debemos elegir por la fe. Este encuentro con la gracia nos lleva como aquella historia que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 18. Específicamente en el versículo 12, otra historia para que usted lea en su casa, Mateo 18, pero yo le voy a leer el versículo 12 nada más. ¿Qué os parece? Una pregunta. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? La gracia del Señor nos permite un segundo encuentro con Él, pero hay que creer. La historia nos narra un pastor de ovejas que va por la oveja que se ha descarriado. La analogía que el Señor está colocando en nuestra mente
es que la gracia permite que ese pastor quiera, escúcheme, la proporción de 100-1, quiera dejar descuidada 99 ovejas por ir por una sola. Es lógico. Si uno normalmente se acostumbra a la mitad más uno, por lo menos, ¿no? Por lo menos el 50%. Y yo aseguro, y los dichos vamos a ver si logro decir este dicho. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Ves? O sea, nosotros vamos a lo seguro. Si lo seguro es el 50%, ahí me quedo. La gracia de Dios no está apegada a lo seguro. La gracia de Dios quiere alcanzar para que todos puedan tener una segunda oportunidad. De modo que este pastor deja las 99 por ir a buscar una sola oveja. El lenguaje que se adapta, que nosotros debemos adaptar en este encuentro con la gracia, no, el Señor no nos obliga a tenerlo. Eso debemos propiciarlo, porque es precisamente la práctica de la fe. Para confesar el señorío de Jesús, esa práctica nos debe llevar a hacerlo por elección. Así que Tomás no fue obligado por el Señor a creer. Dice allí en el versículo 26, 8 días después que Tomás dijo, si no viere, si no metiere, si no metiere. ¿Se acuerda? Versículo 25, si no viere las heridas, si no metiere mi dedo, si no metiere mi mano, no creeré. Y el versículo 26 dice, 8 días después se encontraban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 días después, en esa reunión se presenta Jesús. 8 días después de aquella confesión empírica, necesito ver y tocar. 8 días después, el Señor se presenta y se aparece sin tocar la puerta. Dice, si me sigue allí en su lectura en Juan 20, 26, dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Esto me dice algo, se apareció. El Señor irrumpe la reunión de manera sobrenatural, sin tocar. ¿Se acuerda cuando Pedro estaba preso, o Pablo, no recuerdo en hecho, que oraron, ¿verdad? La cárcel fue abierta, salieron y llegaron donde estaban los discípulos y tocaron la puerta. Y el que tocaba la puerta, el que abrió la puerta estaba tan asombrado que no los invitó a pasar, sino que los dejó afuera y fue a avisar del asombro. Jesús no se apareció tocando la puerta, las puertas estaban cerradas. Y a veces yo pido al Señor puertas abiertas. Abre las puertas, Señor. Esa no es condición. A veces las puertas de mi vida estarán cerradas y cual momento aquel donde Saulo de Tarso iba caminando con una misión, con un propósito definido, y fue interrumpida esa caminata, esa cabalgata que tenía en ese animal por el mismo Jesús, y lo tumba del animal. Así irrumpe el Señor con su gracia, con su presencia. Así irrumpe el Señor delante de los discípulos, pero sobre todo de Tomás, quien fue el que dijo, necesito ver y tocar. Y el Señor, mire, qué tan bueno es el Señor. El Señor le dice a Tomás, pon aquí tu dedo. Le cumple a Tomás lo que él dijo. Le cumple a Tomás la oportunidad de creer empíricamente, por evidencias.
Tomás, junto con el resto de los discípulos que vieron al Señor, no me atrevería a decir si más que ellos, pero en la narración solamente nos dice que el que lo tocó y el que tocó sus heridas a nivel de lo que pidió fue Tomás. El resto no. El resto fueron testigos oculares. Pero quien lo vio, metió la herida en donde estaban los clavos. Y quizá metió la mano o palpó allí donde estaba la herida de la lanza, fue exclusivamente Tomás. Pon aquí tu dedo, dice el Señor. Mira mis manos. El Señor está saciando el empirismo de Tomás. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y deja de ser incrédulo. Deja de ser incrédulo a la gracia. Deja de ser incrédulo a mí. Jesús en este momento está de forma intelectual respondiéndole a Tomás. Tomás, aquí estoy. Vine a cumplir lo que pediste, ver y tocar. Pero ese empirismo, hermanos, tiene un costo. Ese empirismo tiene un límite. Y ese es el problema de los creyentes de hoy. El límite. El Señor le dice a Tomás, Tomás, porque me has visto, creíste. Bien, está bien, yo lo cumplí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer empíricamente tiene un costo. No hay bienaventuranza en creer cuando creo por evidencias físicas en el Señor. Cuando creo quizás porque necesito razones intelectuales o conocimiento acerca de Dios. Hay personas que buscan la manera de saber que Dios existe a través de la ciencia, pero pruébamelo. Yo no doy argumentos con una persona que me diga, pero pruébame que Jesús existió. No. Creer es por fe, no por vista. No pierdo mi tiempo con una persona que me pida evidencia empírica. Las hay, pero ¿qué estaría enseñando si te demuestro empíricamente que Jesús existió? Hemos leído libros históricos que no son libros inspirados, no es la Biblia, pero al ser libros históricos forman la evidencia empírica, como de este autor judío no creyente, Flavio Josefo, que habla y escribe acerca de la guerra de Roma con el pueblo judío, cómo tomaron en el año 70 Jerusalén, y describe con lujos y detalles. Flavio Josefo habla acerca de Jesús de Nazaret, entre otros autores, pero no necesito enseñarle empirismo a las personas. Necesitamos creer por fe. Es un ejercicio invisible. Cuando aceptamos a Cristo por fe, estamos bien encaminados a aceptar el señorío de Jesús por fe. Hebreos 4, 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por gracia. Acercarse confiadamente elimina las evidencias, elimina la necesidad de saciar una curiosidad activa en todos nosotros como seres humanos, claro que sí, pero que como creyentes debemos desactivar esa necesidad de
de testigo, de evidencia material para poder creer en Cristo Jesús. Y mucho más para creer en su señorío. Tomás quería las heridas porque era la forma de no ser engañado. Quería ver y meter dedo y mano en las heridas del Señor, porque el Señor fue clavado con los clavos en sus manos y traspasado con una lanza. Había una marca. Tomás quería esa evidencia. Pero usted y yo hoy, que no pudimos ver con nuestros ojos la evidencia empírica de la resurrección del Señor, hoy a nosotros nos basta cuando creemos la profecía de Isaías 53:5. Mas Él fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted y yo no vimos a Jesús resucitado con nuestros ojos, pero creemos partiendo de la profecía mesiánica que desde el Antiguo Testamento habla del Cordero de Dios sacrificado para nuestra salvación y resucitado al tercer día para darnos vida eterna. Y en tercer lugar, finalmente, necesitamos trasladarnos a la confesión genuina, porque entendimos que no necesitamos ver y palpar. Entendimos que todos tenemos acceso a la gracia de Dios y a la segunda oportunidad que esa gracia nos da para presentarnos y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora necesitamos confesar como bien lo hizo Tomás. Porque Tomás lo hizo, hermano. Fundamentado, parado sobre el empirismo, pero lo hizo. Cuando tiene su encuentro con el Señor, en el versículo 28, Tomás responde: Señor mío y Dios mío. Mire la naturaleza de la importancia de la confesión de Tomás. El señorío de Cristo y la Trinidad del Hijo de Dios manifestada en una sola expresión: Señor mío y Dios mío. El punto culminante de este pasaje en el Evangelio de Juan, Tomás no solo reconoce que Jesús está vivo, sino que reconoce su naturaleza divina. Al usar el término Dios mío, en griego Theos, Dios, Theos. Tomás está cumpliendo lo que el mismo evangelista Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Tomás cumple lo que el apóstol Pablo te escribe a ti y me escribe a mí en Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Diga conmigo que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Allí debe llegar, hasta allí debe llegar la ruta de la confesión del señorío de Jesús. Quitando el obstáculo, poniéndonos confiadamente en la gracia del Señor y confesando: Señor mío, Dios mío. Eso es lo que Jesús significa en tu vida y en mi vida. Pero mientras no lo confiese, no estaré aceptando el señorío de Jesús. Por eso a veces pretendo ser un creyente mediocre. La palabra suena, el término suena fuerte, ciertamente, y es hasta chocante y feo, pero es la realidad de una persona que no se define, que está allí en medias tintas, que está ni para allá ni para acá. Y con el Señor eso no funciona.
Porque el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ve? O sea, lo que usted no le da al Señor, se lo da al adversario, se lo da al enemigo. Tiempo, dinero, vida. Ahí no hay medias tintas, incluyendo la fe. Porque nosotros somos seres que también tenemos un espíritu y creemos en algo. Que hasta los ateos en algún momento van a decir, ay Dios mío, en algún momento. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hoy yo te invito, amado hermano o hermana, que busquemos la fórmula en el Señor para someternos al señorío de Cristo. Y debe iniciar diciendo, Señor mío. Debemos, tal como lo hizo Tomás, reconocer que Jesús es Dios. Cuando él dijo, Dios mío, estaba delante de él. Y a diferencia de Tomás, usted y yo somos bienaventurados por creer por fe sin la necesidad de una evidencia empírica. La pregunta final, entonces, para hacernos en una autoevaluación ¿es Cristo solamente tu Salvador o también Cristo es tu Señor? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En otra oportunidad vamos a hablar acerca de lo que significa el señorío realmente en la práctica, pero hoy la pregunta para mí ¿es Cristo mi Salvador nada más o también mi Señor? Póngase sobre sus pies.